hemos decidido realizar un poco esta actividad científica como acompañando ese día y las actividades que se realizaron en otros medios. Hoy vamos a tener a dos panelistas, muy conocidos ambos, a nuestro querido compañero Rafael Civils, expresidente de la Sociedad de Psiquiatría, expresidente de AUDEP, ex coordinador de la sección de psicoterapia de la Asociación de Psiquiátrica de América Latina y referente en intentos de autoeliminación en el CAP. Él va a ser el primero en hablar. Después va a hablar el sociólogo Pablo Hein, que es integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de la UDELAR. Espero que esta actividad sea de interés de ustedes y que después de las intervenciones de estos colegas podamos tener un rato de intercambio y de preguntas. Bueno, lo dejo a Rafael entonces con su presentación. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a la Sociedad de Psiquiatría por esta invitación. Y bueno, voy a empezar a compartir pantalla ya, si puedo. Sí. ¿Se ve bien? No, doctor, no se ve. A ver, ¿No? debería poder compartir, sí. A ver. Esa era mi intención. A ver. Sí. A ver. Ahora sí. ¿Ahora se ve? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, yo voy a enfocar este tema desde el lado de la psicopatología. La psicopatología en el diagnóstico y la psicopatología en la terapéutica, o sea, en la serie diagnóstica y en la terapéutica, porque creo que es un componente de la clínica que muchas veces se deja un poco de lado y me parece útil enfocarme en ese aspecto. Bueno, la conducta suicida, todos sabemos que tiene como orígenes múltiples factores que ahí están expresados, ¿no? Sociopolíticos, genéticos, elementos de las primeras etapas del desarrollo, la estructura de la personalidad, las relaciones objetales y la presencia de enfermedad psíquica. Todos estos factores determinan algún grado de psicopatología. Cuando uno busca definiciones de psicopatología, hay muchísimas. Yo simplemente voy a tratar de hablar desde la psicopatología como una situación descriptiva y que justamente se trata de las características problemáticas del funcionamiento psíquico. Lo que hace la psicopatología es separar fenómenos complejos en unidades para observarlos y para poder tener un lenguaje consensuado para describir experiencias del paciente y poder orientarnos en el diagnóstico y en la terapéutica. Traigo esto porque, bueno, Henry Day en los capítulos del manual, en la mayor parte de ellos, se refería a determinadas situaciones clínicas o patológicas y uno encontraba siempre un apartado que era bastante esclarecedor y a la vez problemático, que era un resumen de los problemas psicopatológicos. Entonces, esa es un poco la perspectiva que a mí me parece más importante. Primero, la indagación en psicopatología no se limita a lo que el paciente dice, eso es claro, ¿no? Sino que la comunicación en sus diversos niveles, la observación, la transferencia, contratransferencia, las asociaciones, los sueños, la información de los allegados, del entorno, todo eso nos permite inferir y observar aspectos psicopatológicos. Y lo otro es que cuando nosotros estamos trabajando, usamos un pensamiento más bien en red, no lineal, no hacemos como un encare.
bueno, empezamos por los elementos semiológicos y después construimos síndromes y después bueno, avanzamos linealmente, sino que vamos registrando un montón de cosas consciente o inconscientemente que después vamos a usar en la serie diagnóstica, diagnóstico clínico, de personalidad, de riesgo, en fin, y a la vez en la terapéutica. Entonces, mi propósito es que afinemos un poco el oído hacia los aspectos psicopatológicos que van surgiendo para poderlos incluyendo en distintos casilleros que van a orientar el propio proceso de la entrevista y a su vez que van a ir sirviendo para bueno, los distintos diagnósticos y en la terapéutica. Hay un primer criterio que podemos llamar psicopatológico a trazo muy grande, que es que el 90% o más de los suicidios cumplen algún tipo de criterio para trastorno psíquico, ¿no? La mayor parte son depresión, alcoholismo, personalidades de grupo B, esquizofrenia. Es un predictor importante cuando estamos frente a un paciente saber que si tiene alguna patología psíquica tiene más riesgo de suicidio. Pero es poco específico porque la mayoría de las personas con trastornos psíquicos no intenta suicidarse. Y además, el suicidio atraviesa fronteras nosológicas, no es una enfermedad en sí misma, aparece en distintas situaciones y también sucede en personas sin patología. Entonces, ese primer criterio, bueno, es un criterio que permite tener algunas ideas, pero es bastante inespecífico. Y después, sí, ya se me ocurrió plantearlos en distintos niveles, ¿no? Los elementos psicopatológicos. Un primer nivel es el nivel de las motivaciones conscientes o inconscientes que determinan un suicidio. Esta es una clasificación que se hace mucho tiempo y que permite unas cuantas aproximaciones a las series diagnósticas. Es preguntarle al paciente qué hubiera sucedido o qué busca el paciente a través del acto suicida. Yo no estoy hablando solo de suicidio, sino de intentos de autoeliminación, ideas suicidas, pero sobre todo intentos de autoeliminación, ¿no? Bueno, entonces ese es el primer tipo de suicidio, es el escapista, es la huida del dolor psíquico, del duelo, del remordimiento, de la culpa. En general se acompaña de heridas narcisistas, ¿no? Pero el paciente está huyendo del dolor. La segunda modalidad es el suicidio agresivo. Ustedes lo han visto muchas veces, ¿no? La gente que a través del intento de suicidio intenta vengarse o manipular o demandar, en fin, o controlar a los otros. Después, bueno, son la gente que se suicida por un valor superior, supuesto o no. Estos son las personas, los suicidios a veces de determinados grupos o determinadas personas por políticas o religiosas, ¿no? No son muy frecuentes acá. Los suicidios de tránsito, que pueden ser con expectativas de renacimiento o reencuentro con un objeto perdido. Pueden ser individuales o grupales, como algunos se acordarán de Jonestown y el reverendo Jim Jones, que llevó a mucha gente a la muerte y se suicidó. El suicidio lúdico, son las puestas a prueba, las apuestas, el desafío, el juego, son de orden maníaco, hipomaníaco, ¿no? Con una negación inconsciente de la muerte. Y los suicidios encubiertos, las situaciones de riesgo, los accidentes provocados. No hay una búsqueda específica de la muerte, pero muchas clasificaciones incluyen a estas situaciones como suicidios encubiertos. Lo cierto es que
Los dos más frecuentes por lejos son el escapista y el agresivo, ¿no? Y muchas veces todas estas situaciones se superponen, ¿no? Hay quien se pretende escapar del dolor psíquico, pero busca a su vez el reencuentro con un objeto perdido y a su vez está chantajeando, manipulando, quejándose, demandando, en fin. Si uno busca, encuentra que estas respuestas permiten ir orientándose también, ¿no? Hacia dónde, qué busca el paciente cuando intenta suicidarse. Ese es un primer nivel psicopatológico que vale la pena investigar. Después, otro nivel, que es el de las emociones, los sentimientos, los afectos. Las emociones como algo más de orden inconsciente, más físico, y bueno, y el sentimiento como la representación psíquica del el reconocimiento de la emoción que uno está teniendo, ¿no? Y ahí sí tenemos bastantes elementos para pensar. Primero, casi siempre está presente la ambivalencia en las acciones suicidas. Hay razones para morir, pero también para vivir en las personas. Y es lo que permite muchas veces incidir en forma preventiva, ¿no? Rescatar las acciones, los hechos positivos o los hechos valiosos de la vida de esa persona. Bueno, la depresión. Acá no me refiero a la depresión enfermedad clínica, sino a la depresión como descripción, ¿no? Y la depresión como una descripción, la depresión anaclítica, que es la depresión más de dependencia, indefensión, sentimiento de pérdida y abandono, y la depresión introyectiva. Son distintos formatos, distintos modelos de depresión descritos por Blatt y otros autores, ¿no? que avanzan en ellos, y que son dos modalidades depresivas que se pueden ver desde estas perspectivas que dicen ahí, ¿no? Ambas pueden ser leves o graves, pero la depresión introyectiva involucra un superior desarrollo psíquico, una mayor capacidad psíquica o algo así, pero tiene mayor riesgo suicida. En este otro nivel afectivo aparece también la agresividad, agresión, violencia. La expresión de agresividad o violencia en la historia de una persona, independientemente de que sea por lo que sea en cualquier área, bueno, si tuvo hechos violentos, probablemente tenga más riesgo suicida. Tiene una relación clara con el comportamiento suicida. Y bueno, surge o se plantea que tiene relación con la exposición temprana a la violencia, se acompaña de estos elementos: rabia, deseos homicidas, sensación de no poder controlar la ira ni sus consecuencias. A veces es difícil de detectarla en la entrevista, ¿no? Porque se reprime o se niega consciente o inconscientemente. Y para eso es valioso evaluar las relaciones interpersonales, ¿no? La agresividad, la violencia está más presente, por lo menos en términos generales, y en los suicidios en género masculino, ¿no? Claramente. También el intento de suicidio puede ser una forma de regulación del afecto violento. Algunos autores plantean esto. O sea, la persona intenta suicidarse para controlar impulsos violentos dirigidos hacia otras personas. Bien. La impulsividad. La impulsividad, bueno, con todas sus características, el no considerar las consecuencias, la afinidad por sensaciones, por riesgos, la incapacidad para inhibir respuestas, es un predictor para conducta suicida, sobre todo en poblaciones con patología psíquica y también sin patología psíquica. Y está muchas veces muy ligada a la violencia. Pero la impulsividad en todos los planos también es un predictor importante. Vamos teniendo elementos con los que vamos armando una historia. La ansiedad, la angustia. Esto genera mayor riesgo
en los suicidas potenciales. Cuando hay ansiedad y cuando hay angustia, bueno, aumenta la posibilidad de que la persona intente suicidarse. Y esto es importante, por ejemplo, ¿qué podemos construir con esto? Podemos tener en cuenta que si tenemos una persona que está deprimida y tiene ansiedad y angustia y está pensando en el suicidio, bueno, tenemos que calmarle la angustia. Pero si es una persona impulsiva, mejor no usemos benzodiazepinas. Capaz que hay que usar elementos antipsicóticos o, en fin, otros fármacos, porque las benzodiazepinas provocan una desinhibición. Entonces, podemos ver cómo interjuegan estos aspectos para tomar conductas. Yo, bueno, en el trabajo en CASMU veo muchas historias clínicas que se hacen en emergencia y los colegas, sí, los colegas manejan esta situación y cuando hay impulsividad no usan benzodiazepinas realmente. No puedo confiar en los colegas de emergencia. Eso está bueno. Bueno, la culpa aumenta el riesgo y no necesariamente aparece en depresión mayor ni es delirante. Muchas veces es culpa no consciente que hay que indagar. Con la culpa viene el autocastigo, bueno, que está muy cercano a la culpa y a lo que veíamos de la depresión introyectiva. En fin, estas cosas están en interjuego permanentemente. La desesperanza y la desesperación. La gravedad, dice Beck, que se relaciona menos con la depresión que con la desesperanza. Hay pacientes que tienen alta intención suicida, mínima depresión, pero también expectativas vitales escasas. Entonces la desesperanza es un índice que hay que tomar en cuenta. Hay que diferenciar la desesperanza y la desesperación. A veces, bueno, en inglés, hopelessness y despair, entonces queda clara la diferencia. Pero la desesperanza admite resignarse. La desesperación agrega a la desesperanza la sensación de que la vida es imposible sin el cambio y agrega una sensación de constricción, de urgencia, de angustia, y es un predictor más robusto de suicidio. La soledad, bueno, la soledad sabemos que genera también dificultades y hace pensar a la gente en la muerte como salida, fácil de indagar. Y lo llamado patología del vacío, ¿no? La patología del vacío es bastante frecuente en la clínica y no se comprende bien. Es un estado emocional, negativo, complejo, que bueno, tiene esos elementos que están planteados ahí, desconexión, sentido de falta de realización, se parece bastante a la depresión existencial, ¿no? Disforia, aburrimiento. Se ven en el trastorno límite de personalidad, también en los trastornos narcisistas, en la depresión, en fin, en varias patologías, y se acompaña muchas veces de lesiones autoinfligidas y tiene relación con el suicidio. Como vemos, estas cosas, todos estos aspectos psicopatológicos trascienden una sola enfermedad y bueno, aparecen en muchas, ¿no? Ya yendo un poco más profundamente al nivel, más allá de los aspectos afectivos, los aspectos psicodinámicos, ¿no? Bueno, las experiencias tempranas, autopsias psicológicas en suicidios de jóvenes confirman abuso o rechazo familiar temprano que producen susceptibilidad a la decisión del self ante el estrés. Lo leí así porque queda bien claro. Las experiencias tempranas negativas son un predictor del suicidio. Y acá hay otros mecanismos psicodinámicos que están estudiados en profundidad por algunos autores. La disociación, son esos pacientes que no llega a ser una disociación psicótica, la que nosotros vemos muchas veces en los pacientes suicidas, pero vemos, por ejemplo, una paciente que quiere mucho a su familia y que dice que quiere, no sé, proyectarse y ser perfecta y hacer las cosas bien, y por el otro lado intenta
suicidarse, como que son aspectos muy inconsistentes. No es una disociación psicótica, pero es un grado de disociación a nivel de la personalidad, que uno muchas veces no entiende muy bien qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que la persona funciona en forma bastante disociada, aunque no lo parezca, aunque no tenga una esquizofrenia, ¿no? O una disociación claramente patológica de otra índole. Se han estudiado, bueno, que la represión, la introyección, la escisión se correlacionan más con el riesgo de suicidio, y la formación reactiva, la proyección y el desplazamiento con comportamiento agresivo hacia el entorno. O sea, todo aquello que uno se traga o se mete para adentro o se acusa a sí mismo apunta a aumentar el riesgo. Mientras que uno lo que uno pone afuera, bueno, la violencia se ejerce hacia afuera. La negación se relaciona negativamente con el riesgo suicida. Eso es un elemento que hay que tener en cuenta. Bien. Bueno, en la psicopatología psicoanalítica hay muchos elementos, no voy a entrar en eso ahora. Una vez vistos todos estos elementos psicopatológicos, el porqué del intento suicida, los afectos que están en juego, algunos de los mecanismos, voy a intentar decir algunas cosas sobre la perspectiva psicopatológica aplicada a la terapéutica, ¿no? Cuando uno ve a un paciente en la emergencia, por ejemplo, o en la policlínica y tiene ideas suicidas, tenemos que decidir rápidamente si lo internamos, qué medicación, si psicoterapia, si involucramos a la familia o no. En todas esas decisiones, la perspectiva psicopatológica puede ser útil. Pero sí tenemos que tener presente que muchas veces los pacientes llegan y están en un estado de crisis, con todas esas cosas que dice ahí, terror, dolor, angustia, constricción, frustración, en fin. Pero es un estado de crisis. A la persona le cuesta mucho pensar y comunicarse, y está en un estado de ambivalencia. O sea, muchas veces es difícil entender qué es lo que está pasando, y ahí, bueno, si vemos que la situación es crítica, Schneidman, que es una persona que ha estudiado mucho el tema del suicidio, dice, bueno, ahí hay dos cosas en las que fijarse. Si hay un nivel de perturbación que a la persona no le permita entender, y si hay riesgo letal. Todo lo demás queda para después. Y si hay perturbación y letalidad elevadas, hay que actuar en forma muy clara y muy definida, ¿no? Cuidar a esa persona, ya sea internándola o generando las condiciones. O sea que ver a una persona en situación de crisis implica considerar que la persona no está clara para pensar y todas estas consideraciones. Otra cosa que hay que ver en la terapéutica es el par transferencia contra transferencia. Son más intensas que en situaciones donde hay tiempo y no hay riesgo vital. Estas situaciones ponen al paciente y al psiquiatra en una situación, y al terapeuta, muchas veces estas cosas se dan en las psicoterapias, con una situación de mayor intensidad afectiva, porque hay una amenaza, ¿no? Muchas veces los pacientes estos utilizan estos elementos transferenciales y pueden ser agresivos, despectivos, usan el miedo a la muerte como forma de relación transferencial o en la vida. O sea, integran la muerte como uno integra otras condiciones o capacidades de su personalidad para interactuar con los demás. Bueno, integran la muerte, integran la amenaza de muerte muchas veces. Desprecian la vida, eso lo he sentido muchas veces por los psiquiatras como un ataque, ¿no? Desprecian lo que todos más queremos, se supone, y utilizan la muerte para adaptarse a la vida. Eso es una cosa que uno percibe y de contratransferencialmente puede sentir todas esas cosas: miedo, desesperanza, impotencia, fracaso, etc., ¿no?
que son difíciles de controlar, pero pueden llevar a decisiones prematuras, manifestar rechazo, hostilidad, ira, ironía, desafío, o sea, toda una serie de cosas que dicen los autores que no hay que hacer, o sea, no hay que tomar decisiones basadas en elementos contratransferenciales, por lo menos hay que manejarlos si estos son justamente de enojo, de fastidio con el paciente. Sin embargo, si el profesional da sentido a través de ese aspecto, si entiende, bueno, pueden proporcionar ayuda para entender. Si no, la respuesta podría ser inapropiada. Bien. Bueno, dice también que los psiquiatras o los más vulnerables son aquellos que necesitan los omnipotentes, ¿no? Todos los psiquiatras somos un poco omnipotentes, me parece, ¿no? Pero el suicidio es narcisísticamente devastador para nosotros. Eso lo hemos visto y sentido muchas veces. Bueno, otros elementos que aparecen con respecto a la terapéutica, el duelo puede llevar a una persona a un suicidio, pero el intento de suicidio también genera pérdidas, genera más duelo todavía, ¿no? Que se suman al duelo. Y para terminar, el estigma y el autoestigma. El suicidio es considerado repudiable por instituciones sociales, por religiones, en fin. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, ahí está todo lo que genera el estigma desde afuera y el autoestigma, ¿no? El propio paciente sintiendo que es estigmatizable y que merece todas esas cosas horribles que le están pasando, y en realidad lo que le está pasando es que está enfermo. Y muchas veces eso no lo entienden las personas que están afuera, pero tampoco lo entiende él mismo. Y eso aumenta mucho los riesgos y puede aumentar el riesgo de suicidio. Y bueno, el estigma y el autoestigma también alcanzan a las familias. Y bien, eso es... Bueno, es casi todo por hoy. Digo, iba a terminar ahí, pero ahora, porque es una pregunta que está planteada por ahí. ¿Qué va a pasar con el tema durante las crisis, ¿no? Como los desastres naturales, las guerras, las epidemias, etcétera, ¿no? Las tasas de suicidio momentáneamente pueden descender o mantenerse iguales y aumentan inmediatamente después. Esto también es parte del funcionamiento, esto depende del funcionamiento psicopatológico en términos muy generales. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Ahora le paso la palabra a Pablo Haynes. Te escuchamos, Pablo. Ahora sí, en principio muchas gracias por escucharnos y estar rodeados de otras disciplinas que nos hacen bien a todos, ¿no? Lo que vamos a exponer ahora va a ser un poco lo que nos pidieron, un poco los análisis de notas suicidas y algunos previos. Hoy estaba hablando con John García Ormaza, que es un psiquiatra vasco que trabajo mucho con él, ya es un amigo. Y él me decía, bueno, pero recomendar desde las ciencias sociales, y bueno, después si pueden aceptar o no pueden aceptar. Y también entonces en ese sentido, a lo largo de esta charla vamos a recomendar algunas cosas que nos parecen interesantes, así como yo recibo cosas muy interesantes de la psicología, la psiquiatría, la antropología, capaz que es bueno también en ese sentido. Antes de comenzar con la charla, sí, el suicidio bajó entre un 18 y un 23% en el periodo de confinamiento el año pasado, eso ya se sabía, a pesar de que muchos auguraban que iba a haber un aumento, porque había un aumento de la consulta. Ese es un desliz que tenemos en el Uruguay. A partir de la consulta individual hacemos inferencias sociales, eso está muy mal, muy mal. Bajó entre un 18 y un 23% entre el 1 de marzo y el 1 de mayo, y luego aumentó entre el 1 de julio al 31 de diciembre, y entonces eso contrarrestó.
Eso para el 2020. Ojalá me equivoque, pero este año, el primer semestre, va a haber un aumento del 20% de suicidio. Y ojalá me equivoque. Ojalá. Porque el suicidio no es como dice la OPS, que es la conducta suicida, que es la ideación y el intento del consumo. El suicidio sigue después y afecta a familias, afecta a amigos y afecta a la sociedad. Ya el suicidio se deja de encapsular en la conducta individual y se transforma en una conducta más social. Lo decimos porque somos sociólogos y también nos amparamos en el plan de Cataluña, por ejemplo, de prevención del suicidio, o en el plan vasco, o en el plan chileno de suicidio. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que ante ciertos comportamientos colectivos o sociales, como quieran llamarle a eso, y ya vamos derecho a la ponencia, la cultura puede, ¿sí? Puede ser, para mí es, pero vamos a dejarle el sentido más figurado de puede ser, mecanismos necesarios para la solución de algunos problemas, para la solución y para la comprensión de algunos problemas también. Entonces, en la cultura y en la cultura de la muerte también se comprueba de alguna forma meridiana, digamos, por matizarlo, cómo nos comportamos como sociedad y qué protocolo tenemos de actuación frente a la muerte. Y sobre todo qué protocolos de actuación tenemos frente a aquellos que quedan después de la muerte. ¿Me explico? Entonces la pandemia la pandemia fue un laboratorio, si se quiere, entre comillas, para resaltar ciertos rasgos culturales que tenemos nosotros y la cultura con la muerte. Entonces esa temática de muerte, de muertes violentas, también se puede concebir como un hecho social, que tiene un contexto social también, y que de alguna manera puede ser un observatorio que nos permite a todos mirarnos y profundizar culturalmente ante esto. Porque la muerte no cesa con las funciones biológicas. La muerte sigue estando ahí, de alguna manera. Y como dice Nicolás Guigou, necesitamos alguna otra racionalidad social, cultural, para encajarla y entenderla. No para celebrarla, ¿eh? Acá nadie celebra la muerte, y nadie celebra el suicidio. Pero sí para encajarla. Porque a partir de encajar la muerte, y encajar la muerte por suicidio, ustedes lo saben mejor que uno, podemos empezar a tener otra racionalidad y a manejar el tema de manera diferente. Y eso también las ciencias sociales pueden ayudar, de alguna manera, a entender eso. Entonces, voy a compartir pantalla. Estaba diciendo, me fui para otro lado, perdón, lamentablemente van a aumentar las cifras, y se aumentó en este primer semestre. El segundo trimestre, Dios quiera, si existe, va a ser más fuerte, ¿no? Hay algunas cosas con las cifras que no son del todo oportunas, y en esto no me quiero meter mucho, pero después si a alguien le interesa, yo tengo unas gráficas, y el suicidio en adolescentes no aumentó. Yo diría que es una falacia ecológica. Después lo podemos ver con los propios datos del Ministerio de Salud Pública. El suicidio de adolescentes no aumentó. No quiero decir que ese no genere dolor, no genere muchas cosas, ¿eh? Es el que más dolor nos genera, ¿no? Si bien todas las muertes generan dolor, ¿me explico? Pero eso que hablamos de la conducta suicida que no se acaba cuando enterramos al suicida, o no se acaba cuando no le hacemos la autopsia psicológica, física en la morgue a los suicidas, porque total se suicidó, ¿para qué queremos? Un 7% de los suicidas en nuestro país reciben, ¿sí?, una autopsia forense. El 7%, promedio, más o menos, ¿eh? Claro, nosotros tenemos un convenio con la morgue, donde recibimos los análisis clínicos y solo un 7%. Entonces, voy a ver si puedo compartir pantalla. Ahora sí, no los aburro más con las previas. Y lo que vamos a presentar hoy va a ser... estos son 5 libros, digamos, son libros de sociólogos, eso es lo interesante. Los 3 de arriba escriben sobre la muerte, desde el punto de vista sociológico, con diferentes tenores. Fernando Gilvilla, Universidad de Salamanca, trabaja sobre el tema de la muerte social. El del medio es sufrimiento, es un inglés que trabaja sociología del sufrimiento, ¿sí?, un enfoque del sufrimiento social, sobre los procesos y los eventos vitales. Interesante la mirada.
El de la derecha es Tony Walter, es un sociólogo también británico, inglés, de la Universidad de Bath. Se retiró hace 6 meses y publicó su último libro, que es esto, que se llama La muerte en las sociedades modernas. Interesante libro de leer también. Y los dos de abajo son un poco más provocativos para la psiquiatría, digamos, si se me permite el atrevimiento. Uno es un antropólogo y sociólogo francés, David Le Breton, que trabaja mucho sobre el cuerpo, sobre la piel, y su último libro se llama Desaparecer de sí, que trabaja los temas de depresión, de bullying, desde el punto de vista de la antropología y la sociología. Y Guillermo Leblanc, es Las enfermedades del hombre normal, también es un libro interesante de recorrer, porque de alguna manera plantea los temas de precariedad ontológica, de precariedad vital, de precariedad social, y de alguna manera nos interroga sobre eso, ¿verdad? Sobre algunos aspectos sociales, sobre todo que tiene que ver con esa idea de vulnerabilidad y precariedad ontológica y social, que muchas veces la asociamos o se nos asocia con esta idea de vulnerabilidad y precariedad económica, ¿se entiende? Guillermo Leblanc, como Sergi Pagún, como Martuchelli, trabajan esta idea. Bueno, y acá es un poco algunos lineamientos que planteamos, que vamos a plantear o que no vamos a plantear directamente, que van a estar sobrevolando esta idea de precariedad ontológica y precariedad sociológica o social, la idea de los soportes sociales, ¿sí? La idea de que el individuo necesita de alguna manera diferentes apelaciones sociales y culturales como un mínimo de existencia, la apelación ante un yo y un tú, que se depositan en nosotros, esto habla Leblanc y habla Martuchelli. Y la otra idea también que la sociología que se interroga sobre el tipo de individuo que existe, ¿no? Y nosotros entendemos muy modestamente, partimos de la idea de que el individuo es no tanto como el sustrato o la base de la sociedad, sino que el individuo es un efecto de la sociedad, o es un subproducto de la sociedad. De alguna manera trabajamos un poco con la idea de sociología del individuo, de Danilo Martuchelli, donde se expresa de alguna manera esa idea, ¿no? La sociología, el individuo es un producto de la sociedad, y de alguna manera es un individuo inserto en un contexto social, cultural, político, económico, ¿sí? Que de alguna manera tiene expectativas, tiene logros, tiene pruebas y tiene soportes sociales. Entonces esto lo quise plantear rápidamente como telón de fondo. Nosotros lo que vamos a ver es un sobrevuelo, digamos, sobre las notas y cartas suicidas que continuamos procesando, porque bien vale la pena decir que de alguna manera nos encontramos con un producto cultural, un producto que se escribió para ser leído, para ser comunicado, un producto que de alguna manera habla de un sufrimiento también social, y de alguna manera estamos haciendo el esfuerzo de centrar el problema del sufrimiento social más allá de la condición de salud de la persona, ¿sí? Estamos mirando las cartas o reanalizando las cartas como un producto acumulativo de procesos sociales, de procesos culturales y de eventos vitales críticos, de alguna manera. Acá hay dos estratos de las 1500 cartas o 1800 que ya tenemos, que nos parecen muy representativos. El de abajo es muy lindo también, los nombres no son los originales, por supuesto, la edad sí, la edad la respetamos. El de abajo está puesto a propósito un poco, esta carta de José, que le llamamos José, que es de un hombre de 45 años, yo quiero vivir, no quiero luchar, ¿no? No luchar. De alguna manera este texto también refleja, o este pedacito nomás, este estrato de esas cartas refleja esa idea de que estaba cansado José de luchar, ¿no? De que le decían que tenía que luchar contra su cáncer, de que tenía que luchar, y él en realidad quería vivir, no quería luchar. Y esto me viene a la mente una recomendación que les paso, una película muy linda, muy fresca, que no tiene nada que ver con el suicidio, pero tiene que ver con esto de lo que hablamos del vivir, que se llama Los demás días. Es una película de Agullo, del 2016 o 2017 española, ¿sí? Es un documental en una clínica de
de cuidados paliativos. Entonces la película se llama Los demás días, muy interesante. El subtítulo dice, algún día vamos a morir, pero los demás días no. Y de alguna manera también refleja esta idea de que la gente quiere vivir y no quiere luchar, esa imposición a veces que le ponemos a la gente de luchar para la vida, ¿verdad? Cuando en realidad a veces esa vida se la hicimos tortuosa, y se la hicimos todos, ¿sí? Pablo como padre, Pablo como vecino, Pablo como profesor, y bastante más. Ahora sí, pasando un poco a cosas más aburridas, lo que nosotros hicimos con las cartas, o estamos haciendo, en realidad fueron 3 fases, que las fases no fueron pensadas, ¿sí? Las fases se fueron dando naturalmente. Lo que vamos a plantear nosotros ahora es un poco esta idea de la segunda fase, ¿no? Nosotros nos encontramos con las cartas, las notas y cartas suicidas, ¿sí? Ahí hay una diferencia entre notas y cartas. Las cartas tienen una estructura epistolar, las notas no. ¿Me explico? La estructura epistolar significa que la carta tiene una introducción, un cuerpo y una despedida. La nota suicida por lo general no, es más breve. Entonces, nosotros por diferentes motivos, H y B, que no vienen al caso a explicarnos, nos encontramos con las notas, hallamos las notas, o las notas vinieron a nosotros, no sé, eso es una cuestión filosófica que se las dejo a ustedes, y empezamos a trabajar esa idea del análisis de nota. No sabíamos nada, sinceramente, no sabíamos nada, ni cómo procesar una nota, ni cómo procesar una nota suicida, y ahí empezamos a buscar, y empezamos a leer las cartas y asociar las cartas con los individuos, porque esa información tampoco nos vino de la mano. En algunos años sí estaba asociada, en otros no. Tuvimos que leer los partes policiales y leer las notas y releer, y así ir asociando la nota con la base de datos. Hicimos una fase A, digamos, que le llamamos A o 1, como quieran, que es un análisis topográfico de las notas cartas. Ahí miramos, ya que las miramos, ya que tratábamos de asociarla con la base de datos, con el caso, miramos el tipo de escritura, la forma, el contexto, dónde estaba depositado, algunos elementos que nos permitieran un poco más en análisis topográfico, ¿no? Así, de estructura de la nota. Después nos vinculamos rápidamente con Ana María Chávez de la Universidad de Guanajuato, que siempre estamos agradecidos. Hicimos un análisis de contenido con un doble objetivo, para seguir aprendiendo y sobre todo para tener una estructura comparativa de las notas suicidas. Ella trabaja mucho con Chile, con Canadá, con LERS en Canadá, y trabaja algo con los franceses, tiene una red de análisis de notas suicidas mundial. Nosotros trabajamos ahí con Ana María, seguimos trabajando, y bueno, y esto como no están grabando, hace muchos artículos comparativos entre los países y lo manda a esta revista Crisis o a la revista Suicidio Internacional, de ranking del top A, que mandas un artículo y están 4 años para decirte si te lo aceptan, pero después te dan 1000 puntos para tu vida, que no sé para qué sirven todavía, capaz que para cambiar un microondas. Pero bueno, Ana María, seguimos trabajando, ella está en esa perspectiva, y nosotros nos pegamos a ella. Fuimos allá a Guanajuato, estuvimos un mes con ella, analizando las notas, analizando la metodología, y en ese sentido hicimos la fase B. Que la fase B es un análisis, lo que vamos a presentar hoy, es una mirada más de análisis de contenido, ¿sí? Es un análisis más cuantitativo, ¿sí? De tipologías de caso. Siempre decimos nosotros en el equipo que, de alguna manera, como que volvimos a suicidar a los suicidas. Porque en esta fase B nos dimos cuenta que necesitamos una fase C, que es la que estamos actualmente, que de alguna manera tenemos que tratar a estas cartas como un artefacto cultural específico, como dice acá abajo, y que de alguna manera exponen, o nos exponen relaciones sociales, ¿sí? Y de alguna manera las ciencias sociales también son capaces de hablar o de aportar un granito de arena en este particular evento que no es tal para el Uruguay. Entonces en eso estamos ahora, tratando de analizar 250 o 300 cartas bajo la mirada de lo que se llama autopsia sociológica, una metodología nueva que hay,
no tan nueva, capaz que ya tiene 20 años, un poquito menos, del año 2005 en Estados Unidos. No necesariamente surgió para el análisis de notas suicidas. ¿Está claro? Entonces, volviendo, voy a presentar un poco algunos lineamientos de la fase B. ¿Sí? Nosotros, lo que vamos a presentar ahora son más o menos, lo que tenemos en rojo a nuestra izquierda es las notas que hay suicidas en Montevideo, y las que están a la derecha corresponden al interior del país. Cuando digo interior del país estoy haciendo referencia a 8 departamentos del Uruguay. ¿Cuáles son esos 8 departamentos? Ahora no me acuerdo y no me lo pregunten porque tendría que explorar un poco. Son departamentos que cumplieron 2 exigencias, digamos, o 2 recomendaciones que le preguntamos a Zambulla. En cuál de ellos la policía científica era un poco más seria para conservar este material, y en cuál había mayor disponibilidad. Y entonces a Zambulla nos dio 10, 12 departamentos, y nosotros seleccionamos al azar, con un criterio al azar, 8 departamentos. Y en ese sentido tenemos. Ahí pasa de todo, hay departamentos que perdieron el disco duro, hay departamentos que no tienen registro de la nota, que la perdieron. Cabe aclarar que nosotros no quisimos acceder a la nota física, accedimos sí a un registro fotográfico de la nota. ¿Está claro? Y también tenemos 250 registros fotográficos del evento del suicidio, que eso todavía ni siquiera abrimos ese archivo, ni siquiera abrimos ese archivo. En concreto, estábamos procesando en principio unas 1.380 notas suicidas, que van hasta el año 2016, para el caso del interior, 2015 en Montevideo. Nosotros ya tenemos las notas de Montevideo del 16 al 19. Está claro, en el interior del país nos quedamos con 16, con el año 2016. En concreto, hoy con esta metodología seguimos ingresando a la base, más o menos andamos en 1.800, 1.900 notas suicidas. Lo que hicimos nosotros fue, bueno, procesamos esas 1.382, acá tienen los números, y quedaron 895 para la codificación. Codificación México le pusimos en la jerga del grupo, ¿verdad? 895 notas suicidas fueron las que entraron al proceso de codificación de la nota. Y las otras, bueno, 14 elegibles, 94 no consideradas, y el resto se distribuyen en esas categorías de notas suicidas. Lo que planteamos nosotros, perdón que vaya para atrás y para adelante, lo que vamos a ver ahora va a ser 740 notas. La codificación, les cuento rápidamente, son con codificadores ciegos, es decir, un codificador codifica un grupo, ese mismo grupo lo codifica a otro codificador, se enfrentan en la codificación, que son 14 códigos, 14 variables, ¿sí? 14 variables que tienen sus códigos internos, ¿sí? Sentimiento, afecto, tiempo de escritura, 14 variables más que luego las vamos a ver. Cada uno codifica por su lado y después se enfrentan los codificadores con un juez. ¿Está claro? Es un análisis de contenido, ¿está claro? Se mira el contenido de la nota. El contenido fundamental, el contenido mayoritario. Los codificadores dicen, bueno, tal nota, ¿qué sentimiento expresa? Bueno, uno dice el código tal, el otro... En caso de haber discordancia, actúa el juez. ¿Está claro? Actúa el juez. Si el juez no llega a un consenso con los dos codificadores, esa carta puede tener dos destinos. El primero es, para pasar al análisis, la nota tiene que tener de las 14 variables, 11 variables que tengan consenso. Si hay menos de 11 variables que no tienen consenso, esa nota se descarta. Es decir, no pasa a la base de datos. ¿Está claro? Porque no llegaron a un consenso los dos codificadores con el juez. Entonces, esto de alguna manera legitima, le da cierto grado de confiabilidad y validez al proceso de codificación de las notas. ¿Está claro? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver un análisis de 738 notas, que es la diferencia con 895. Esa diferencia fueron notas que no llegaron a un consenso. Notas o cartas suicidas, ¿está claro? La codificación del grupo menor a 19 años se hizo en México, en el entrenamiento con Ana María Chávez, y las notas de los adultos mayores a 75 años también la hicimos en México, con un psicólogo y un psiquiatra del grupo de Ana María Chávez. Eso también es importante decirlo.
Rápidamente, me dicen cuando me quedan 5 minutos, ¿está claro? Rápidamente lo que planteamos es, lo primero que se ve en todo análisis de notas suicidas, y ustedes lo van a encontrar en internet o lo pueden fácilmente encontrar, es esta idea de buscar las diferencias entre quienes dejan nota y quienes no dejan nota, para ver si son diferentes entre uno y otro, y a partir de los que dejan nota o cartas suicidas, se hace inferencia a todo el resto de los suicidas. Digamos que eso es muy debatible también, porque hay un hecho fundamental que nos observa en esto, que es que efectivamente unos dejan nota y los otros no dejan nota. ¿Me explico? Es decir, puede haber un 30% de morochos que dejan nota y un 30% de suicidas que son morochos. Puede haber un 15% de suicidas que escriben con la mano izquierda y hay un 15% de suicidas que dejan nota que escribieron con la mano izquierda. Son igualitos los que dejan nota de los suicidas. Pero hay una distinción básica, que es el hecho de dejar nota. ¿Está claro? Eso no se considera a veces como importante en la metodología de las notas suicidas. Más allá de esa aclaración, no existen diferencias o hay leves diferencias entre los que dejan y no dejan nota. Las características sociodemográficas tal vez está un poquito más sesgada, pero no nada significativo hacia las mujeres que dejan nota. En el método utilizado no hay notas. Las edades que dejan nota están un poco más marcadas entre los 50 y 64 años de edad. Las personas que viven solas, ¿sí? Nosotros para esto utilizamos un análisis de segmentación, un análisis de detección automático o árbol lógico, que es lo que tienen ustedes acá adelante, que es para encontrar esa diferencia. En Uruguay más o menos 8 no dejan y 2 dejan nota. Yo diría que 7-3 es la relación, ¿no? En lo que tenemos expresado acá arriba. Hicimos un árbol lógico, un árbol de segmentación, y la única diferencia, cuando se dio vuelta esta relación de 7-3 que tenemos acá, es en aquellas situaciones que son muy lógicas, es decir, son personas divorciadas o separadas o viudos, y que el acto suicida lo cometieron por la ingesta de alguna sustancia. ¿Me explico? Entonces, en ese caso ahí la relación se dio vuelta. Si es divorciado o separado, y si el método suicida es por la ingesta de alguna sustancia, de alguna pastilla por lo general, ahí 6 de cada 10 dejan nota. Pero eso de alguna manera es medio obvio, es la penosa reconstrucción de lo obvio, porque de alguna manera es anunciar a aquel que encuentra el cuerpo de que efectivamente no se equivocó. Es decir, de que de alguna manera lo que quiso hacer fue un suicidio. Entonces, esta leve diferencia, que no las hay en los rangos de edad, que no los hay tanto en el sexo, si observamos acá el sexo, 84% de los hombres no deja y un 71% de las mujeres. Esta diferencia no es muy significativa con la población general. Sí lo es en este caso que tenemos acá marcado en el medio. Vuelvo a repetir, los divorciados, separados o viudos que cometen su método por ingesta. Entonces, acá lo tenemos un poco más, 58.9, casi 60% 41, cuando en realidad las otras relaciones son 75-25, la relación, el nodo central, digamos. Entonces, esto es un poco lo que explicamos al principio, cómo se procedió a la codificación de las notas suicidas y los descartes que oportunamente analizamos. Básicamente codificamos todo y acá presento algunas frecuencias simples, digamos, para tener información. Acá tenemos una de las variables que son los principales contenidos específicos que están en la nota. Y los códigos están expresados abajo. No aplica ningún contenido específico, menciona la religión, el adiós o una despedida, ¿sí? La idea de referencia al acto suicida de la muerte, aquí les dejo una nota porque me mato. Instrucciones, ¿sí? Hay instrucciones en la nota suicida, alabanza a la pareja, crítica a la pareja, hostilidad, o aquellas notas que hablan que no son culpables, ustedes no son culpables, solo yo tengo la culpa, etcétera, etcétera. Esos son los principales contenidos. Nosotros a partir de esas 14 variables, lo que hicimos fue un análisis de correspondencia múltiple. En este sentido es un análisis estadístico que nos permitió
ante este maremoto de datos cuantitativos y de códigos y de cosas que no nos estaban gustando, pero que nos estaba llevando para ahí, la metodología y la técnica, aplicamos un análisis de correspondencia múltiple para tener una representación gráfica, ¿sí? Y mapas que nos permitieran a nosotros tener claro qué establecía la distancia entre las categorías o entre las variables y por ende entre los suicidas. Es decir, distancia entre los individuos y distancia entre las variables. Y como tenemos acá el gráfico este 1, de alguna manera el análisis de correspondencia múltiple lo que nos reflejó fue que los sentimientos y los afectos eran de las 14 variables representadas, digamos, o codificadas, 14 codificadas y hay 12 más que son variables de base, sexo, método, departamento, hora del evento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de esas variables codificadas, las que mayor nos representaba la distancia entre los individuos y las variables eran los sentimientos y los afectos. No eran las actitudes, no eran las razones expresadas, no eran los destinatarios, no eran los pensamientos, ¿sí? Sino que eran los sentimientos y los afectos, aquellas variables que nos establecían la distancia. De alguna manera nos permitían seguir avanzando en esta interpretación de el las control de la camioneta para poder abrir, porque Maxi se lo llevó. Sí, si queda afuera, capaz que la roban. Entonces, después de eso, pasamos a trabajar la idea de los sentimientos, digamos, o las categorías de sentimiento y cómo se representaban esos sentimientos en un análisis de correspondencia múltiple. ¿Está claro? Y esto lo que tienen ahí representado es un gráfico nomás, donde están todas las notas, y se formó esa idea de una representación gráfica visual que nos permitiera a nosotros generar tipologías de suicidio. Vuelvo a repetir, una tipología basada en términos estadísticos puramente. ¿Está claro? Eso es bueno y es malo. Yo creo que hoy en día, si me lo preguntan rápidamente, para ser sincero, yo creo que es malo. Pero bueno, en aquel momento, ahora 1 año y medio, nos sirvió, nos iluminó, y seguimos para adelante en esta idea de tratar de explicar un poco más este maremotum de notas. Entonces lo que determinamos nosotros fue de alguna manera una representación de 3 grupos, y ahí tuvimos bastante discusión si eran 3 o 4 grupos, y quedó representado en este gráfico que tenemos acá, en este clúster jerárquico. De alguna manera, aquella correspondencia múltiple se transformó en un clúster jerárquico, me olvidé de decirlo, pero bueno, ustedes tenían el gráfico ahí delante, y de alguna manera se formaron 3 grupos, que acá están representados por colores, ¿sí? El primer grupo es un suicidio que nosotros le pusimos autodirigido o racional, ¿sí? Y los nombres son como todos los nombres. A mí me pusieron Pablo porque a mi madre y a mi padre le gustaba Pablo, entonces a nosotros le tuvimos que poner una etiqueta y le pusimos, porque a veces es criticado los nombres, ¿verdad? El grupo 1 le pusimos autodirigido y racional, que resulta una baja participación de los componentes sentimentales. Después el otro grupo le pusimos dirigido internamente, el grupo 2, ¿sí? Un conjunto de sentimientos de agresión dirigidos hacia adentro, y ahora vamos a ver qué es eso para nosotros. Y después el grupo 3, dirigido por los otros, le pusimos, que expresa un conjunto de sentimientos dirigidos hacia el exterior del sujeto. Es decir, unos individuos que para nosotros, racional entre comillas, por supuesto, otros que tenían una ira hacia adentro y otros que tienen una ira hacia afuera. Ira, sentimientos, como quieran llamarle a eso. Ustedes saben más que uno de eso. Entonces, de alguna manera, estos 3 grupos nos permitan, y ya vamos cerrando, el grupo 1 es algunos datos nomás ilustrativos de este grupo 1, digamos, y acá estamos analizando todas las edades, ¿sí? Y todos los grupos de notas suicidas. El 90% de las notas no expresan ningún sentimiento. Son este grupo que hablábamos que eran racionales, ¿no? Y representan 7 de cada 10 dentro del mismo grupo. Es decir, el 73% de este grupo no le encontramos ningún sentimiento. ¿Está claro? 9 de cada 10, casi 88.21 si quieren, no presentan razones.
¿sí? Y 6 de cada 10 no dejan instrucciones, y 8 de cada 10 no registran actitud de ningún tipo. No solo que no registran sentimientos, sino que no registran razones, ninguna actitud, ¿sí? Se caracteriza, digamos, y esta presentación es muy breve, digamos, y muy escueta, por la ausencia de atributos. ¿Claro? De alguna manera, es eso. Ese grupo se caracteriza por ausencia de problemas amorosos, desamoríos. Es decir, ninguna de este grupo en general no reflejan sentimientos de miedo o temor. ¿Claro? Tampoco reflejan confusión, depresión, cansancio, desesperanza. Entonces es un grupo, digamos, que presenta esas características generales más allá de otras. El segundo grupo, digamos, tienen esa necesidad de irse, digamos, o de huir, y el deseo de muerte. ¿Se entiende? El 82% de las notas cayeron en este grupo, esas notas que expresan esos deseos. ¿Claro? Y el peso relativo alcanza 7 de cada 10 adentro de este grupo. Lo interesante de este grupo, ¿sí? Que también el primero tenía interesante, pero tiene algunas particularidades. Los tiempos hacen referencia a los tiempos que pertenecen a este grupo, ¿no? Eligen una ubicación y una escritura en el presente, ¿sí? Es decir, el 55%, como dice ahí, la ubicación temporal de las notas en el presente. ¿Está claro? También un 93% o 94% de las notas integran la ansiedad, el miedo, la confusión, la depresión, ¿sí? 9 de cada 10 manifiestan incapacidad para continuar, de alguna manera. ¿Se entiende? Esto es importante también tenerlo presente. La mayor parte de estas notas expresan también problemas de salud, incapacidad física, problemas con las drogas y el alcohol, problemas de salud mental, de alguna manera. Son personas, digamos, nosotros decimos, o son individuos que de alguna manera no se ven en el futuro viviendo como están viviendo hoy. No se ven en un futuro inmediato. Yo no diría seguir sufriendo, yo diría que no se ven en esa situación. ¿Está claro? Entonces, de alguna manera, y este grupo también es importante, expresan sentimientos positivos de perdón, de compasión, de alguna manera, en un sentido muy general. El tercer grupo, que es el más radical, entre comillas, las notas están dirigidas a una agresión al exterior, ¿no? Esto es, presentan muchos cuestiones de crítica, de hostilidad, de venganza, me mato porque me dejaste, muchas cuestiones de esas, ¿no? En ese sentido, crítica a la pareja, a la expareja, hostilidades a grupos más cercanos, no necesariamente pareja o expareja, ¿no? Estos individuos, a veces nosotros decimos que están un poco más caracterizados son cosas que ya le hicimos en el pasado, y entonces, no es correcto este término, pero sería algo así como, para ser breve, que con lo que le hicimos en el pasado no quieren seguir viviendo. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, este es algunas características de este grupo 3. Una cosa que nos pareció interesante, nosotros corrimos estos grupos hacia atrás, y se mantuvieron bastante estables, ¿sí? Se mantuvieron bastante estables. Y esta gráfica lo presenta, los resultados de estabilidad de los grupos, ¿se entiende? Los autodirigidos siempre rondaron entre el 25 o 30%, a veces un poco menos, un poco más. Los dirigidos por los otros son los menores, un promedio de 12%, creo que es 14%, ¿sí? Con algunas oscilaciones un poco más fuertes, como en el año 2005, que llegaron al 18%. Después lo que nosotros hicimos, porque seguimos trabajando, y esto simplemente voy a mostrar el gráfico, no vamos a ver cómo funciona esta red. Giramos otra vez la base, y para ir terminando, hicimos una representación gráfica de los conceptos, en el sentido de los conceptos que están interconectados.
Es decir, las variables ya dejaron de ser variables y cada categoría de variable pasó a ser un concepto. Y esos conceptos, la interconexión que presentan entre ellos. ¿Está claro? No vemos el significado, sino qué concepto se une con qué otros. Y de alguna manera, voy a dejar de compartir esta idea de estudiar las redes de las palabras. Es decir, las redes temáticas o las redes semánticas de las palabras. No por su significado, sino por la regularidad con que se presenta. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, giramos la base de datos, voy a volver a compartir, no marchó lo que quería mostrarles. En ese sentido, nosotros ahora estamos trabajando en esto. Nosotros, este software, digamos, nos permite de alguna manera trabajar esta idea de interconexiones de redes temáticas o redes semánticas. Nos paramos en este punto, digamos, que representa un concepto o representa una categoría de la base de datos, y automáticamente nos conecta y nos purifica esta malla que ustedes ven enfrente. Y quedamos con esta, por ejemplo, si acá tenemos lo de 21 a 24 años, donde está parado el mouse, yo hago doble clic, y de alguna manera solo me conecta con los conceptos que están anunciados en las notas suicidas de los suicidas entre 21 y 24 años. A su vez me paro en lo que son hombres y me conecta cuáles son los conceptos que los hombres anuncian en sus notas. Es decir, de alguna manera, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo fijo, ¿sí? Esto tiene movimiento, de la mujer con que conecta. ¿Está claro? La mujer conecta con 50, 65 años, conecta con esa idea de positivo-negativo, conecta bueno, acá el salto es el método, ojo, ¿sí? Conecta con problemas de salud, ¿está claro? Conecta con escasos vínculos sociales. La conexión se ve, acá no está representada por la flecha, que tiene sentido también esto que conecta con qué, y por la intensidad del concepto está representado en forma visual por la potencia que tiene ese concepto. Acá tenemos la red conceptual de los hombres, y así sucesivamente podemos trabajar cualquier red semántica o conceptual. Ahora sí dejo de compartir, y en aras de no extenderme mucho más, dejo por acá y estamos abiertos a preguntas. Dejo de compartir. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. No sé si anda Sebastián Lema por ahí, que estaba encargado un poco de manejar las preguntas, pero abriríamos un poco el debate y las preguntas a los panelistas. Ah, el del león, no, sí, el león. Doctor, el doctor Lema no lo veo por acá. Bueno, Así que vamos ¿te a tener animás a hacerlo tú, Nina? Sí. Bueno, los que quieran participar o levantan la mano o lo plantean en el chat. Correcto. Hay una pregunta en el chat, la leo si quieren. Hola, buenas Bien. noches, excelente presentación. Una consulta, ¿se ha podido analizar los suicidios relacionados con el trabajo? ¿Para quién es? ¿Para mí? Contestala tú, Pablo. Mirá, lamentablemente no hay datos para relacionar suicidio con trabajo. El 85% de los registros de suicidio consumados en nuestro país, no sabemos en qué departamento nacieron. ¿Está claro? Y esto estoy hablando desde el año 2000 a 2019. Si miramos la base de mortalidad de causas externas y mal definidas, entre un 80% a 85% no sabemos en qué departamento nacieron. ¿Está claro? ¿Sí? Sabemos el departamento de ocurrencia del evento, obvio. Y entonces con eso está todo dicho.
¿Me explico? Hay pocas variables. Nosotros tenemos un convenio muy lindo, o teníamos, no sé, ya hablar, creo que es más correcto hablar en pasado, con el CIAS. El CIAS es un sistema de información del área social del MIDES, donde tú con la cédula cargabas la cédula del suicida, de cualquiera de nosotros, y automáticamente te asocia con todas tus prestaciones sociales que tengas. Es decir, pongo mi cédula y me dice si Pablo Jaén fue al seguro de paro, si tuvo, si tiene FONASA, etcétera, etcétera, etcétera. Eso funciona muy bien para la gente joven, ¿se entiende? Pero para la gente de 40 años y más, no están cargados en el CIAS. Entonces ahí no podemos rescatar muchos datos. Y como el suicidio en Uruguay es mayoritariamente de la tercera edad, la tasa es 30, cuando la tasa general es 20, y cuando en los jóvenes es 7. Entonces hay muy pocos datos. Sí hay interpretaciones sobre los procesos que está generando el individualismo, la pérdida de centralidad de ciertas instituciones, como los sindicatos, la familia. Robert Castel habla mucho de eso. Sí hay muchos ejemplos en Francia, en Renault, en el año 2000, un poco antes, ¿sí? Muy, muy estudiado eso. Pero en nuestro país el suicidio no importa mucho. A pesar de que es la causa externa más importante, históricamente, no importa. Entonces hay poco dato para interpretar esas cuestiones más, en términos más técnicos. Sí, Marco, dale, preguntá. ¿Se escucha bien? Sí, doctor. Bueno, felicitaciones a los expositores, realmente muy disfrutable lo de Rafael, lo de Pablo también, aunque me resultó con cosas bastante nuevas, con muchas cosas para aprender, ¿no? Quería hacer una pequeña observación a un punto que había subrayado Rafael, que era los casos de suicidio en la patología de sentido, que le llama él, o sea, en el vacío de sentido. En general, los pacientes, más que no querer vivir, no quieren vivir así como viven. Eso es muy importante, porque en ese así es una brecha para la terapéutica. Para explicarlo un poco, lo que uno ve sería lo siguiente. Existen como dos polos. Un polo de satisfacción inmediata, adolescente, primaria. Yo trato de satisfacer lo inmediato, vivo el momento. Decimos mucho ahora, viví el momento. Vivir el momento está buenísimo, pero no se puede solamente vivir el momento. Vivir el momento es vivir lo inmediato, se agota rápidamente y es multidireccional. Cuando aparece un horizonte de sentido, un para qué vivir, un proyecto, una meta, todas esas fuerzas multidireccionales se empiezan a orientar a ese sentido. Entonces pasan a ser más unidireccionales. Cuando no existe ese nexo entre el vivir el momento y el mirar hacia la meta, se produce lo que se llama el vacío de sentido, que prácticamente ocurre en muchísimos pacientes en los que uno se lo pregunta. ¿Usted le ve sentido a cómo está viviendo? ¿Le ve sentido a la cosa? Y no, ese es el problema. Entonces, ese punto me parece que es interesante verlo, ¿no? Es decir, tener un correcto equilibrio entre el carpe diem mal entendido, porque el carpe diem se aprovecha el día, ve la oportunidad del día, no es que se termina el mundo, no es eso. El verdadero espíritu es ese equilibrio entre el carpe diem bien entendido y el horizonte de sentido, el para qué, el hacia dónde vamos. Cuanto más oscuro esté el hacia dónde vamos, más difícil de transitar el camino. Nos empezamos a mirar en todas las piedritas del camino que nos entran en los zapatos, porque no está claro el para qué hacemos las cosas. Bueno, era un apunte nomás. Los felicito nuevamente, muy interesante la charla. Hay una pregunta sobre... Sí, iba a ir. Sobre suicidio, perdón. Perdón, Pablo, iba a eso.
Yo voy a contestar con esto que tenemos acá adelante. Estas cifras, bueno, si alguien quiere, mi mail lo tienen los organizadores, me escriben y yo les mando las gráficas, unas tablas autodinámicas muy sencillas. Estas salieron del Ministerio de Salud Pública, ustedes ponen msp.gov, ponen Radatam, y ahí acceden a los datos, a los microdatos muy generales, pero con esto basta, y procesan ustedes. No deje que nadie les cuente nada, hagan ustedes las cosas. Acá yo pongo dos gráficas que ilustran desde el año 2002, podríamos seguir más para atrás, hasta el 2020, hasta el año pasado, y ahí tenemos los tramos etarios. De 10 a 14 es la gráfica de arriba, de 10 a 14 es la línea violeta, de 15 a 19 ¿sí? Es la línea azul, y de 20 a 24 es la línea que está arriba. Como ustedes verán y pueden interpretar, este punto que tenemos hoy de 42, que aumentó de 29 a 42, sí es un 45% del suicidio adolescente. Yo 15 a 19 no sé si es adolescente, pero igual llamémosle adolescente. ¿Está claro? Sí, aumentó un 42%, pero este número 42 ya lo teníamos históricamente, ¿eh? Ojo, con esto no quiero decir que no importa, con esto no quiero decir que no, solo quiero decir esto, que este dato ya lo teníamos históricamente. Y si hay que poner atención, hay que poner también atención en este, si yo agrupé acá de 10 a 19, abajo, y de 20 a 29. Ustedes me dirán, ¿dónde hay que poner prioridad? Si hay que poner prioridad, no necesitamos los números para poner prioridad. ¿Se entiende? Porque yo creo que en la juventud o en la adolescencia hay que trabajar con ellos, pero con el alrededor. Entonces esa ballena azul que tanto venía a Uruguay, yo a veces decía que era el delfín negro. ¿Sí? Y hay una pregunta ahí que yo no la voy a contestar, pero que ya tiene la respuesta. Entonces, en el suicidio de menor a 15 años, en Uruguay, ¿qué pasa también? No se dejen engañar ustedes. En Uruguay, si bien tenemos la tasa más importante de todas las Américas, son muy pocos casos. Entonces, si yo los tramos de edad los corto diferente, falseo. Si yo saco 4 casos de Rocha y los tiro para La Valleja, Rocha no va a dejar de ser rojo. ¿Se entiende? ¿Qué estupidez es esa de pintar un departamento en rojo? ¿De qué nos sirve? Lo que tenemos que pensar como científicos, como cientistas sociales, ¿qué miércoles o jueves pasó en el este del país hace 20, 30 años que siguen siendo esos departamentos predominantes? ¿Se entiende? ¿Qué cambiamos estructuras económicas, culturales, sociales, de sistema sanitario de salud también? No sirve, es mentira que en Castillos es mentira. Nosotros agrupamos los 10 últimos años de suicidio de todo el Uruguay, de todas las localidades, las tiramos contra el censo 2011 de todos los pueblos, y Castillos no quedó ni en primero, ni en segundo, ni en tercer lugar en Rocha. Son construcciones que hacemos, como el invierno. Por favor, entren a la página del Ministerio de Salud Pública y ahí se van a dar cuenta que el mes donde hay una leve tendencia es diciembre. Y entonces el suicidio adolescente en nuestro país siempre fue así. Lo que pasa es que vende. Ojo, si a mí me dan para apostar, yo apuesto ahí. Y hay que apostar también en la familia, como están haciendo los catalanes, los vascos. ¿Por qué? Porque la familia queda herida, y la familia también, los locos estos, trabajan allá. La idea de que la familia nos muestra a los demás que son familias más normales, entre comillas. Y entonces entramos a ver diferente el suicidio. Nos entramos a cuidar diferente. Entramos a interactuar diferente. El Plan Vasco de Salud Mental y de Prevención del Suicidio, la primer medida, no la segunda ni la tercera, la primera, dice transmitir valores culturales socialmente integrados. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido también tenemos que empezar a abandonar ciertas cosas que nos hacen sentir cómodos. En materia de cifras, en materia de interpretaciones livianas, y sacarnos ese velo y vernos que somos una sociedad cada vez más embromada en estos temas. Nos gusta o no nos gusta.
Y la hacemos nosotros, todos, yo y todos ustedes. Yo tengo, si me Perdón. permiten, una pregunta para Pablo. La idea que yo tengo, que creo que muchos de nosotros tenemos, es que de este tema habría que hablar, del tema de la muerte y del tema del suicidio, habría que hablar desde la escuela en adelante. Ahora, yo eso lo he leído en algunos lugares, pero también he leído información contraria. Quisiera saber qué pensás tú, qué te parece. Ahí son bibliotecas. Lo que yo pienso que durante 20 años terminó la biblioteca de no hablar. Y mirá qué pasó. ¿Me explico? Yo trabajo en otros contextos, por suerte o por desgracia, y el tema, no es que tampoco prendás la radio y te digan, hay 14 grados, hoy se suicidaron 4 y la probabilidad de lluvia. No, no es hablar tampoco de suicidio. Es hablar del territorio que el suicidio comparte con otros temas sociales. Es decirle al médico de familia que también es preventivo. Porque nosotros estamos, y ustedes están, y ustedes lo saben mejor que uno, ustedes son los arqueros que están en la línea del arco, y te van a meter el gol. Te van a meter el gol por más que tire las manos, los brazos así. Te van a meter el gol, Rafael. Y el año que viene va a ser peor. Apuntá la cifra, 780, 820. Va a crecer, crecer. Entonces tenemos que sacar esa pelota del área. ¿Quién la saca? El médico de familia, el profesor de educación física, el profesor universitario. ¿Se entiende? En formarnos a nosotros como padres. Nosotros ya estamos jodidos nosotros. ¿Se entiende? En formar otra cosa. Yo creo que, como dice Gabriel González Ortiz, un navarro, que es periodista, hay que hablar de suicidio. Él tiene un libro muy lindo, ¿sí? Hay un artículo en Brecha de él, y si alguien quiere, bueno, por cualquier cosa me meten un mail, y yo creo que hay que hablar del suicidio, de los territorios comunes que comparte el suicidio con la violencia, con los temas de sufrimiento, con los temas de depresión. Yo creo que hay que empezar a formarnos ahí. Y un profesor de educación física, así como te arma un taller sobre tabaquismo, te puede armar un taller sobre depresión, llamar en un sentido muy amplio. Así el profesor de educación física que está en todos lados, está en la liga universitaria, en el fútbol, en la CJ, perdón, en el club, en cualquier lado, sabe detectar a ese gurí que está mal. Y tiene otra relación ahí. Ustedes lo saben mejor que uno, ¿no? Tiene otra relación ahí para decirle, ¿qué te pasa? No que sea preventivo, sino cambiar esas bases también. Y no estamos hablando acá de un cambio de una sociedad socialista, de una sociedad cristiana, no, estamos hablando de otra cosa. Entonces yo creo que hay que hablar, sí, de suicidio, Rafael. Mi respuesta es que sí, apostemos a eso y hablemos correctamente. Yo quería hacer una reflexión. Primero, quiero agradecerte, Pablo, y a ti, Rafael, las presentaciones. Creo que este es un tema muy complejo. No creo que haya respuestas simples tampoco. No me gustó que seamos una sociedad espantosa, como decís vos, Pablo. Creo que las mejores sociedades occidentales han tenido y tienen altos índices de suicidio. Creo que no hay una relación tan clara entre cultura y suicidio. Es importante, por ejemplo, el suicidio en niños y adolescentes japoneses por la exigencia frente a los exámenes de entrada a la facultad. Sin embargo, la sociedad japonesa en algún sentido puede ser un ejemplo. Lo mismo los suecos. No sé, creo que es difícil hacer cuestiones valorativas en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, lo que tú planteas me parece que no es muy claro en muchos sentidos. Primero, el tema de los valores, yo creo que sí, que es un tema importante, pero también hay diferencias muy grandes en qué entendemos por valores en las sociedades pluralistas, ¿no? Entonces creo que ese es otro tema. También es cierto, me parece que el grado de individualismo extremo de
que muchas veces vivimos puede ser un factor suicida, pero también creo que sociedades extremadamente comunitarias también lo han generado. O sea, por eso no creo que haya respuestas tan contundentes, diríamos, ni culpas tan claras. Sí creo que nosotros tenemos un problema. El Uruguay es uno de los países con mayor índice de suicidio de Latinoamérica, y creo que tenemos que hacer todo lo posible porque esas cifras bajen, ¿no? Y mejorar, me parece mucho, los datos que tenemos, lo que decís tú, Pablo, de la escasez de datos y quizás el poco interés a nivel institucional por los suicidios. Creo que es un tema que nos acusa un poco a todos también. Sin embargo, yo creo que desde unos años para acá, por lo menos todo paciente que entra a una mutualista o a un hospital con un intento de autoeliminación queda registrado, ¿no? Y hay una ficha de suicidio bastante exigente en ese sentido, con los datos en relación a ese paciente. O sea que supongo yo que en algún momento vamos a tener datos mejores. Yo tengo esa expectativa, por lo menos, y creo que hay toda una cantidad de personas como tú y otros que nos hemos interesado en este tema con profundidad. Entonces yo creo que está bien, me parece, tener una posición de mostrar la relevancia del tema, pero me parece que lo que tenemos que intentar es fortalecer, me parece, todo lo que sean las medidas de prevención y de saber que no es un problema tan sencillo. Yo creo que el modelo médico, en algún sentido biopsicosocial, es importante en este tema. Creo que no todos los suicidios obedecen al mismo tipo de razones. Creo que hay suicidios que obedecen claramente a razones quizás biológicas. Sabemos que muchas de las depresiones tienen un origen biológico, depresiones graves, y que muchos suicidios se dan en esos pacientes, donde lo social y lo psicológico, o lo social adquiere un carácter menor, digamos, y hay otros donde lo social es relevante, ¿no? Entonces me parece que es difícil establecer una causalidad común para todos los suicidas, sino que más bien hay que mantener, me parece, una idea de multicausalidad. Pero bueno, lo dejo por acá. Sí, hay un psiquiatra que se llama Rendueles, Guillermo Rendueles, de Gijón, que él tiene la hipótesis de suicidios, y entonces él dice que hay que diferenciar, y está muy bien. Yo te quiero informar, Luis, que el FRO, que es el formulario de registro obligatorio, hasta el año pasado un 77% estaba vacío, tanto en prestador público como privado, en promedio, y no quiero ir más para atrás. Entonces, hay también cierta falta de datos en el FRO. ¿Qué pasa con el FRO? Yo me pego en el club, en el fútbol, voy corriendo a la puerta de emergencia. Ahí el médico que está en puerta de emergencia, que está viendo, ve cualquier cosa, ve mucha cosa que ni es ni de urgencia ni de emergencia. Esta sociedad de inmediatez que estamos viviendo lleva a que me arreglen rápido la patada que me dieron. Y entonces ahí llega un chico, ¿sí? O un no tan chico, y el médico lo saca rápido, y no hace el FRO. ¿Se entiende? En segundo lugar, ojo con esas afirmaciones también, yo creo que no es unicausal, pero Uruguay nos tenemos que comparar con Chile, con Argentina, con Colombia, con Estados Unidos y con Canadá, para las cifras. El resto de los países, lo dice la OPS y la OMS, tienen una tasa, un subregistro médico bastante importante. Entonces Uruguay con Chile, con Argentina, con Colombia, con Canadá, comparte eso. Entonces compararnos en mortalidad con esos países y también con ciertas idiosincrasias. Con los suecos y los finlandeses y Dinamarca, digamos, ahí se puede explorar, y yo tengo alguna documentación, que en estos países trabajaron bastante bien el tema hace 25 años con políticas severas y lograron descender la tasa de suicidio. También los ingleses, Proyecto 84, pueden buscar en internet,
trabajaron con políticas sociales también y políticas culturales agresivas los alemanes. Entonces, también hay mucho mito de eso. Yo con Japón no me comparo mucho, porque la idiosincrasia japonesa creo que es un poco diferente a la nuestra. ¿Se entiende? Culturalmente, políticamente. Entonces, en estos temas tendríamos que ver más un poco qué pasa en España, qué pasa en Francia, qué pasa en México. En México ahí está el tema de la muerte y la cultura, ¿no? Entonces me parece que es bueno empezar a vernos con países similares a nosotros en idiosincrasia de muerte, de cultura, y ahí seguimos como sociedad embromada. No está mal que alguien te diga que somos una sociedad embromada. En este tema, en este tema. Yo creo que sí, que lo somos. Y que el suicidio es multicausal, y que el suicidio hay que abrirlo a muchas áreas. Y hay que... ¿Ustedes nunca se preguntaron por qué está el SOA en el seguro obligatorio de accidente de tránsito? ¿Y por qué no hay nada para las víctimas de suicidio? ¿Y por qué no hay una red de reparación para el homicidio? Cuando en otros países hay ley de reparación para las víctimas del suicidio. Eso es cultural también. No quiero decir que lo impongamos acá en Uruguay, pero pensémoslo por un minuto. Démonos esa oportunidad de pensar por qué existe un SOA, por qué existe una reparación ante los homicidios y por qué no existe una reparación ante el suicidio. ¿Me explico? Cuando hay otras sociedades, vuelvo a repetir, que lo hacen. Y empezaron a caminar ese proceso lento, tortuoso, ¿sí? De desesmatizar. Porque en esa búsqueda de otra racionalidad, puede también estar ayudando a eso. Suicidio en Uruguay en los próximos 5 años está pautado. No se gasten mucho. Está pautado. Son cosas que ya hicimos. Entonces, bueno, claro que sí. Bienvenidos a estos encuentros. A ver, estos encuentros hace 5 años eran impensables. Impensable. Perdón. Leo una pregunta que quedaron en el chat. Uno dice, en cuanto a la recolección de las cartas, ¿se supo qué porcentaje de suicidios consumados dejó carta o nota? Sí, más o menos 28%. Nosotros a partir de las novedades policiales detectamos dónde dejaba nota, le dijimos a la policía científica en qué novedad. Una novedad de la policía es, a mí me muerde un perro en la calle, hago la denuncia y hay una novedad, que eso genera un número interno de la policía. Nosotros, porque dábamos cursos de prevención a los policías comunitarios, a la policía científica, ahí llegamos a las novedades de suicidio, ahí las leímos una por una todas, haciendo una base de datos, y ahí empezamos a registrar quién tenía nota y no, y le decimos a la científica quién tenía nota, en qué departamento, con qué novedad. Más o menos 28% deja nota en Uruguay. Más o menos, ¿no? No tenemos una representación estadística fuerte porque es Montevideo y esos 8 departamentos. ¿Claro? Es más o menos el promedio mundial, salvo los finlandeses y en Dinamarca, que 8 de cada 10 dejan nota. Dinamarca, Finlandia y Suecia. Suecia baja a 7 o a 6. Bien, otra pregunta es, me interesaría que se haga la distinción entre sujeto e individuo en la construcción y despersonalización social. Somos producto de interrelaciones. Ahí tendríamos que aburrirlos con Danilo Martuchelli, que yo cuando hablé de individuo hablé de sociología del individuo, donde el foco es el individuo. Para eso, a quien hizo la pregunta no es para patearla para adelante, o tal vez sí, pero ahí tendríamos que hablar algo de lo que es Robert Castell, de Sergi Pagún, de Danilo Martuchelli, que nos llevó bastante tiempo explicar eso. Lo que yo quise transmitir con eso fue una idea de cambiarle la cabeza a ustedes de la sociología, porque está esa visión que es correcta, de que es la sociedad y el individuo está inserto en la sociedad. Lo que habla esta sociología más francesa, Leblanc, Axel Honneth, Sergi Pagún, Danilo Martuchelli, Robert Castells, no Manuel, Robert Castells, entre otros, habla que el individuo es un producto de la sociedad. Y entonces hace el foco en el individuo. Trabaja en la idea de los soportes, los reconocimientos, los vínculos. Claro, que yo tengo una familia no solo es vínculo, también es soporte y también es reconocimiento. Que yo tengo un grupo de amigos en la CJ, me da un soporte social, y me da un reconocimiento, y me da vínculos.
que mañana me echen de ahí, yo pierdo socialmente y culturalmente eso, esos vínculos y ese reconocimiento. Entonces, esa es la idea, digamos, o por ahí puede transitar esa idea de individuo y sociedad y producto de individuo. Somos relaciones sociales, y las relaciones sociales también están pautadas. Las pruebas que le ponemos a nuestros adolescentes, que yo le pongo a mis hijos, lo que tenemos que tener presente es que esas pruebas que le ponemos, que es Boris Cyrulnik, que ustedes lo conocen mejor que uno, habla de dos grandes aventuras en la adolescencia, la aventura sexual y la aventura social, un hermoso libro que se llama Cuando un niño se da muerte, ¿sí? De editorial Gediza. Esas aventuras que enfrenta el adolescente, ¿sí? Esas pruebas que dice Danilo Martuchelli, no todos tienen los soportes para pasarlas por igual. Los soportes tienen una distribución desigual en nuestra sociedad. Y esa distribución desigual no necesariamente es económica, es cultural y es social. ¿Se entiende? Y eso tenemos que tener también presente, esa idea, de que no todos estamos capacitados y enfrentados, y la vara la ponemos por igual para todos. ¿Está claro? Pero bueno, alguien me escribe y conversamos un poco más por mail, intercambiamos o recomendamos alguna bibliografía de eso. La doctora Guerrini había pedido la palabra. Sí, buenas noches, ¿se escucha? Sí. Ya, porque estoy con el celular. Bueno, quería agradecer mucho las exposiciones, realmente me parece un trabajo muy valioso como para dar comienzo, porque creo que realmente es importante la temática. Y quería hacer yo coincido quizás con que el registro es algo que tiene muchas dificultades, que es, como en muchas otras cosas, sucede que hay como sí. Parece que hay muchos registros, se habla de muchos registros, de mucha estadística, que las estadísticas, bueno, son números que a veces sirven, pero creo que en realidad el tema de los registros estamos bastante carentes al respecto, por múltiples motivos, seguramente, por múltiples motivos de funcionamiento, en fin, pero creo que sí que hay una dificultad. Entre otras cosas, dificultad para nosotros mismos de comprender la importancia de los registros, a veces por cuestiones, bueno, técnicas del trabajo, en fin, y por faltar este tipo de encuentros, me parece. Eso es una cosa. La otra cosa, quería hacer una pregunta, quizás cuando se refieren a políticas severas que tomaron países como Suecia, por ejemplo, para lograr mejorar estas situaciones, ¿cuáles serían esas políticas? Y lo que pensaba un poco en esto de por qué Uruguay está así, cómo resolver esto, es que realmente a Uruguay no le importa lo que sucede. Entonces pensaba, bueno, en la familia, si es todo esto que han dicho, ¿no? La familia, lo social, me parece que hay como una gran dificultad en que todos los sujetos se impliquen, todos los ciudadanos, todos los profesionales, que realmente se implique cada uno en qué es esto que sucede, sí, y que suicida. Está bien, me escucho mientras hablo. ¿Cuánto tiene que ver cada uno, cada integrante de la sociedad, ya sea como miembro de una familia o como profesional del trabajo? ¿Cuánto podemos tener que ver en esto que sucede? Me parece que eso, el implicarse en la situación, porque lo vemos a veces en las emergencias, los pacientes no se implican, dicen, ay, tuve una crisis y rompí todo, ¿no? Por ejemplo, no sé. Me parece que eso podría ser una punta para un comienzo. Y de vuelta agradezco la exposición. Mira, me diste pie porque hay un hermoso libro sobre las estadísticas, que es un libro de literatura. A mí lo recomiendo siempre para... es de Hugo Rodríguez Almada, un colega de ustedes, lo conocen, un médico forense. Tiene 12, el Crónica de un forense, y que se llama Los héroes de la bodega. ¿Sí? Tiene un hermoso capítulo que habla sobre los nombres de la pobreza. Y ahí cuenta una investigación que hizo del año 96 a 2014 sobre la mortalidad neopostnatal con Ana María Ferrari, ¿sí?
y en realidad él llega a la conclusión y entre otras cosas nos dice, ahí tan fresco, tan... Y yo, bueno, en Montevideo trazamos una línea en Avenida Italia y hay una Avenida Italia al norte y una Avenida Italia al sur. Y ahí las patologías o los diagnósticos de muerte son diferentes. Y eso también está influenciado de alguna manera con el médico forense que hace la autopsia. ¿Se entiende? Y Hugo lo reconoce ahí de forma fresca, digamos, linda, en ese sentido. No sé, las políticas que hay, ¿qué se debe hacer? Yo no soy licenciado en Ciencia de la Comunicación, lo que sí, si fuera a la calle, yo, Luis Lacalle, haría muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que primero pondría en la Comisión de Prevención de Suicidios sería un antropólogo y un licenciado en Ciencia de la Comunicación. ¿Sí? Y sacaría algunas otras. No pongo sociólogo porque los va a enloquecer, pero sí un licenciado en Ciencia de la Comunicación y un antropólogo, para que empiecen a diseñar políticas de comunicación y de comprensión de un tema más general. Proyecto 84 en Londres, también hay unos videos del príncipe Guillermo sobre la depresión, no sé si ustedes los vieron. Son de la BBC, búsquenlo porque están muy lindos, a ustedes les va a gustar mucho también. Son sobre el príncipe Guillermo, agarró por ejemplo exfutbolistas, exdirectores técnicos, hinchas, y hablan del tema de la depresión, de la ideación de suicidio, de ese evento de estar en continuo entrenamiento, digamos, y de la noche a la mañana dejar. Ahí está Teti Henry, está Peter Crouch, hay muchos futbolistas famosos, digamos, y el entrenador de la selección, y es como una serie de, digamos, de documentales. Esos documentales se proyectan en toda Inglaterra, ¿se entiende? Acá lloramos la muerte del Morro y hablamos de que la muerte del Morro no impactó en términos estadísticos, no hubo un efecto imitación. Lo miramos con los mismos registros, la semana, el mes, los 2 meses, los 3 meses, con el mismo registro hacia atrás, en ese tramo de edad o en un tramo de edad más amplia de unos 20 años, y no impactó. No impactó. Eso se los aseguro. Les mando las cifras. No quiere decir con esto que no haya un efecto de imitación. No, pero bueno, lo que uno ve internacionalmente en ese sentido, y hay un hermoso trabajo de UNICEF sobre el suicidio juvenil o suicidio adolescente del año 2019 en Argentina. Ahí trabajan psiquiatras, psicólogos, antropólogos, sociólogos, son 119 páginas. ¿Sí? UNICEF Argentina, suicidio adolescente y juvenil, del año 2019. Ese también lo tendría que leer todo profesor de secundaria en Uruguay. Porque está impresionante ese trabajo. Ahí está Danilo Martuchelli, por ejemplo, en las pruebas y los soportes que hablábamos hoy. Y ahí está la psiquiatría con un capítulo, interpretando los mismos eventos, ¿no? Hay cosas muy interesantes a nivel continental, no cruzamos el océano, ¿no? En Chile, por ejemplo, lo que están haciendo en Chile es impresionante. Chile pasó de una tasa de 9 a 11 y están como locos los chilenos. Están como locos. No pueden más, porque saben que se les viene. ¿Se entiende? Europa estuvo 20 años, toda Europa, los alemanes, todos, haciendo políticas, y lograron en 20 años detener un 19% de suicidio, en promedio, ¿eh? Ahí estuvo muy fuerte los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, más que Suecia. Muy fuerte Francia también. Entonces, hay cosas para apostar. Hay cosas para apostar. Me parece, no sé, todo de lo que uno ve. Les cuento también, y ya para terminar, si quieren, estoy trabajando en un título propio en el País Vasco sobre suicidio, que es como un diploma, y el mejor docente evaluado que tuvimos el año pasado en la promoción fue un bombero, que se llama Sergio Tubío de Madrid. ¿Por qué? Porque los bomberos son los que actúan en el evento, y los bomberos son los que están preparados para contener a la familia, en esa primer contención que ustedes saben mejor que uno de lo que estamos hablando. Los bomberos se instruyen para eso. El bombero que interviene. Y no solo los bomberos se instruyen con la familia, sino que también entre ellos. Y esto también sucede en Francia, para los eventos traumáticos de los bomberos y de la policía. Hay un soporte psicológico, psiquiátrico, social de eso. Entonces,
en España, digamos, en general, los bomberos están muy bien preparados para esa primera contención que es fundamental y necesaria para la familia y para los allegados, ¿no? Porque ese evento de alguna manera no se explica. Lo queremos acomodar, lo queremos explicar, lo queremos de alguna manera explicar y entretenemos el dolor en esa explicación, ¿no? Porque con una muerte lo primero es qué pasó, qué sucedió, si fue un choque, qué pasó, se comió un cartel de pare. Entonces, de alguna manera, ese suceso necesitamos esa explicación. Entonces, hay cosas interesantes a nivel más allá de la frontera. No para copiar, sino para ver. ¿Me explico? Queda una pregunta, dice si es posible sobre los datos sobre suicidio adolescente y si hay algún estudio post pandemia al respecto. Y después hay dos preguntas que comentan si hay algún trabajo sobre la recolección de cartas y notas y el análisis, si hay alguna publicación, y si se puede leer más en profundidad sobre las 3 categorías de las cartas analizadas. Bien, sí hay un par de artículos en algunas revistas arbitradas sobre las notas. Lo que pasa es que yo estoy terminando mi tesis doctoral con estos temas, que posiblemente sea el mes que viene o el otro, y ahí va a estar bastante más. Pero hay, sí, que me escriban y yo le mando, hay 3 o 4 artículos en algunas revistas. Y después está este otro tema de las revistas estas internacionales como Crisis, Suicidio, que mandamos un par de artículos ahí, que te van a dar 100 puntos, y con eso puedes cambiar un microondas o un multiprocesador, y que están ahí esperando a la espera, ¿no? Pero sí hay algunos artículos, sí, hay como 3 o 4 publicados en revistas, son públicos, me mandan y sobre todo cortados por tramos de edades también, ¿no? Porque ahí estos temas se redefinen, sobre todo en la tercera edad, hay un par de trabajos de unos colegas que trabajaron conmigo en el grupo interesantes, sí, pero hay ya publicados. Con el tema de suicidio juvenil pospandémico no hay nada, hay todo un veremos, de que aumentó la línea de vida, pero en concreto los datos que hay son del 2020, Uruguay genera datos post-evento, digamos, y no hay nada específico del suicidio juvenil. Lo que sí hay algunos trabajos internacionales en Japón, en Canadá, en España, sobre eso, sobre suicidio, y trabajos interesantes también hay en Europa sobre los cortes en la juventud. El 30% de los jóvenes en Europa en promedio tiene cortes. ¿Sí? Se hace cortes, se autoflagela. Como dato interesante así para observar, que a veces no hay que poner el grito en el cielo en ese evento. Digamos, no, con la trascendencia que se pone, como la ballena azul y esas cosas que se puso en Uruguay. No digo de no cuidarlos, pero no gritar ahí. Hay que gritar en otra tribuna, me parece. No, en principio no hay mucho estudio sobre. Igual la incidencia, como tú viste en las gráficas, y te puedo mandar o puedes hacerlas tú mismos en el sistema del Ministerio de Salud Pública, es muy baja la incidencia adolescente. Cuando llego a adolescente es 15 y menos, ¿verdad? Y ahí el problema, sabemos por dónde va. Ustedes lo saben mejor. Víctor Lorenzo pidió la palabra. Sí, buenas noches, muchas gracias. Antes que nada, agradecer la exposición muy interesante y súper valiosa. Y yo como que me quedé prendido en varias cosas, pero en una en particular, en esto que cuando hablamos del suicidio, que es como un vacío de sentido, que la gente llega a ese extremo por un vacío de sentido, y se hacía la distinción entre esa satisfacción inmediata y en contraposición con ese proyecto de sentido, ¿no? Y no dejo como de vincularlo de esa satisfacción inmediata más a lo emocional, más a una reacción sobre un estímulo del mundo exterior,
y sobre el proyecto de sentido más hacia un sentimiento, más hacia una identificación introyectiva, si se quiere. ¿Cómo se hace para evitar el suicidio desde ese lugar, desde esa identificación, más desde lo sentimental, más desde el sentimiento, más desde la identificación que desde la emoción? Gracias. No ¿Hola? sé a qué me dirigía la pregunta, creo que a Rafael, ¿no? Sí, no, en realidad es un poco para los dos, ¿no? Más desde la perspectiva social y también más un poco más desde lo psicológico. Es como una conjunción de las dos. Ah, em, la respuesta, a mi modo de ver, es muy breve. No sé si, Lo primero si quería me decir expliqué, no sé si que me gustó la comparación del golero. Sí, nosotros estamos muchas veces en ese lugar y la verdad que como golero hoy me gustó mirar el partido. Cuanto más lejos del área la pelota, mejor. El trabajo lo hiciste vos, Pablo, la verdad que felicitaciones por la exposición. Con respecto a la pregunta, básicamente hay distintos tipos de psicoterapia para tratar de generar modificaciones estructurales y para regular los afectos. Hay medicación que puede ayudar a que los elementos del trabajo psicoterapéutico pueda incidir en esas personas. Hay entornos sociales que supongo que ahora Pablo va a profundizar en ellos, que pueden ayudar también y estar orientados en el mismo sentido. Bueno, el trabajo en última instancia es un trabajo sobre la psiquis con distintos modelos psicoterapéuticos que se adaptan a cada paciente de acuerdo a las características de esa persona y muchas veces a la disponibilidad que haya. Y a veces no hay mucha eficacia, ¿no? Es variable. La posibilidad del cambio, bueno, depende mucho de la estructura, ¿no? Así que, bueno, eso. Sí, yo no me... No sé cómo responderte, porque capaz que habría 3 o 4 líneas de... Esta idea que hablábamos hoy de los vínculos y de la protección y del reconocimiento social, de alguna manera también tiene que con los modelos que trabajamos, ¿no? Creo que todos somos bastante rígidos en muchas cosas, y más los hombres que las mujeres, pero la mujer también nos hizo rígidos los hombres. Y acá no hay distinción. Por ejemplo, yo que sé, en cosas más clásicas que uno lo ve, ¿no? A veces se habla de otras muertes, o se celebra se celebra no, o se conmemora otras muertes y la muerte del suicida no. En ese sentido también, esta cuestión de los sentimientos, a veces comentarios que hay, digamos, o esas rigideces que tenemos en materia de... Los hombres tenemos un problema entre los 40 y 55 años si nos divorciamos, no asumimos ese divorcio, ¿no? Tomamos ese mecanismo de salida de la vida. Yo creo que suicidio hubo, hay y habrá. Lo que llama la atención en Uruguay es que hay muy poca cosa y hay poco por detenerlo, no lo vamos a evitar. Eso también, tenemos históricamente, en 1932 teníamos una tasa de 16%, de 16 cada 100.000, perdón. En 1932. Ahí se puede explicar también por el buen registro médico del Uruguay. Claro, el Uruguay tuvo un buen registro de sus estadísticas vitales y de mortalidad, antes que América Latina, digamos. Entonces, de esto, yo qué sé, Víctor, qué decirte. Estoy leyendo un trabajo acá de un Galinsinski, de un polaco que trabaja el tema del machismo a través de las notas suicidas. Cosa interesante. No es la verdad, pero son líneas.
lo que nos sucede en las ciencias sociales y en la sociología es que depende de donde tú tomes la teoría para ver lo que, el lente que tú te pongas para ver lo que ves, digamos. Lo importante es explicitar ese lente y partir. Yo creo que la idea de los sentimientos y esas cuestiones que vos manejaste, lo que yo entendí, se da bastante más en el tema de los hombres. También en la tercera edad es bueno reconocerlo, que en las cartas suicidas de la tercera edad hay mucho pedido de disculpas y saben que están haciendo mal, pero el mal que están haciendo es el mal social. Eso es lo más interesante de leer en las notas de la tercera edad. Están pidiendo disculpas, no porque se van a matar, no porque se van, no porque los nietos quedan sin abuelo, sino por el estigma que están dejando a la familia de tener un suicida. Entonces, el trabajo con las notas en la tercera edad tiene ese elemento, por decirlo entre comillas, tierno, digamos, de la nota. ¿Se entiende? Que son tipos sabios, digamos, que saben, digamos, o también visualizan eso. Es interesante. Pero eso es el trabajo que estamos haciendo ahora, más allá de la tesis, después de la tesis, que es eso, ¿no? Volver este material empírico como un elemento cultural. Como un elemento cultural. Y trabajarlo desde ahí, con certezas, incertidumbres, propios de la disciplina, que es bueno reconocerlo. Pero bueno, esa sería mi respuesta. No sé si no hay más preguntas, creo que sería hora de ir finalizando. Y también comparto lo que dijo Rafael, Pablo, que vos un poco fuiste la voz más importante en esta actividad científica. Creo que los psiquiatras nos hace muy bien escuchar a otros de otras disciplinas, aunque sea para estar en desacuerdo, pero creo que es una actividad que tenemos que hacer con más frecuencia. Bueno, agradezco a todos los que han participado de esta actividad y espero que no nos olvidemos de este tema. Bueno, buenas noches para todos y nos volveremos a ver. Bueno, un beso y un abrazo. Gracias. Un abrazo. Chao, chao.